Quiero ponerlos en un escenario. Piensen por un momento que ustedes han salido de viaje, van hacia una ciudad que posiblemente desconocen, no ubican calles, ruta, tienen alguna idea. Obviamente su WhatsApp está sin internet, por lo tanto no tienen Google Maps o Waze. Por lo tanto, llegan a dicha ciudad y lamentablemente lo que observan es que están un poquito extraviados. Están tan extraviados que se meten a un callejón, digámoslo así, sin salida, donde evidentemente se han dado cuenta, allí recién, aun cuando les ha costado un poco admitirlo, que están perdidos, perdidos. Yo sé que ese sonido puede generar distracción, pero no permitan que el demonio los... No, no permitan que otras cosas los distraigan. Entonces, estamos en la ciudad, ¿no? Perdidos, distraídos, a causa de que hemos perdido nuestra orientación. ¿Qué hacemos ahí? Obviamente yo hablo desde aquel que se sienta como copiloto, ¿ya? A pesar de que tengo una licencia, no he manejado nunca un auto. Pero creo que podemos hacer dos cosas cuando estamos en una situación así, en una ciudad perdida y en un callejón sin salida. Número uno, creo que lo primero que deberíamos hacer es reconocer que estamos perdidos, ya que si no reconocemos eso, evidentemente no vamos a poder ser ayudados por nadie. A veces esa es la parte más difícil. Y obviamente, si estamos en un callejón sin salida, lo que deberíamos hacer, ¿no?, es retroceder y buscar alguna otra vía, porque aquello que nos obstaculiza no va a desaparecer. Ustedes y yo no podemos quitar esa pared, casa o aquel cierre de camino, y mucho menos ustedes y yo no somos Batman, ¿no?, que destruye paredes y se hace camino al andar. Retrocedemos. Y de esa manera podemos nosotros enfrentar ese problema. Bueno, cuando tú miras Malaquías capítulo 3, tú puedes darte cuenta que aquí, en este pasaje, tú ves a un pueblo que se ha metido en un callejón sin salida. Quiere avanzar, pero no avanza. Y la razón de eso es porque Dios es esa pared que está impidiendo que Israel avance. Ellos se han comportado de manera obstinada en algunos comportamientos. Ustedes ya han visto eso. Han sido irresponsables, irreverentes, no escuchan a Dios, hacen las cosas como ellos quieren hacerlo. Y eso ha generado, según lo que nosotros vimos la semana pasada, de que Dios se oponga a ellos. El texto del verso 17 es bien potente al hablarnos de que Dios está cansado y que a la luz de esa impaciencia Él va a tomar cartas en el asunto. Y lo que ustedes observan en esto es que no solamente Dios está cansado, sino que tenemos a un pueblo muy, muy desorientado, perdido, pero que les cuesta admitir que están extraviados, les cuesta admitir que están perdidos. Y eso se debe a que ellos tienen una opinión acerca de sí mismos como personas que están haciendo lo correcto. Ellos tienen una idea de autojusticia muy potente. Y por esa razón les cuesta más todavía admitir lo perdido y extraviado que están. Ahora, creo que en un mundo, en nuestra sociedad, ¿no?, donde la autosuficiencia es muy importante para las personas y mostrar debilidad en muchas ocasiones nos genera frustración, nos genera desánimo, es bien difícil para muchos de nosotros reconocer que necesitamos ayuda.
Nos cuesta admitir eso, porque no queremos mostrarnos débiles ante los demás. En muchas ocasiones yo he visitado hogares que les cuesta mucho admitir que no han tenido un buen mes y que necesitan tal vez que podamos ayudarlos con una canasta familiar. Pero llegamos a saber eso recién cuando estamos allí en casa y vemos la necesidad. Y eso es porque no se han atrevido a tomar un teléfono y decir, hermanos diáconos, ¿será posible que puedan ayudarnos? Y eso se da en un contexto eclesiástico como en cualquier otro contexto. La razón de esto es que nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. Nos cuesta retroceder, mirar las cosas con perspectiva y quizás buscar una forma de cambiar. Pero si tú hoy día estás aquí, tal vez pensando en que también te encuentras perdido o un poco desorientado, yo quisiera decirte que Jesús puede ayudarte. Él puede ayudarnos a tomar de nuevo el rumbo. Él puede. Más todavía cuando hablamos de caminos y puertas, cuando hablamos de salidas. Jesús ha dicho que Él es el camino que nos lleva al destino que tanto ustedes como yo estamos buscando. Si tú estás aquí hoy es porque tu deseo es reunirte con el Padre, tener comunión con el Padre. Jesús dice, yo soy ese camino. Por tanto, para todos aquellos que están desorientados, Jesús es la solución. Pero también Jesús en muchas ocasiones se presenta de cierta forma para tendernos esa mano que necesitamos. En muchas ocasiones Él también se presenta como aquel que es nuestro ayudador para aquellos que necesitan un poco de apoyo. O como nuestro salvador para aquellos que precisan ser rescatados. Este pueblo está perdido y posiblemente muchos de nosotros también, en un sentido o en otro, podemos también sentirnos desorientados, perdidos, a causa de nuestra propia pecaminosidad, dejación, negligencia. La solución para eso es Cristo. Cristo. Nadie más que Cristo. Ahora, hay un autor, Daniel Foet. Este autor es muy conocido a causa de una obra de él que se hizo famosa. La obra que él escribió es Robinson Crusoe. Y él, en esta obra, escribe una línea muy interesante en relación a una temática que yo quisiera enfatizar el día de hoy y que tiene que ver con el arrepentimiento. En esta obra de Robinson Crusoe, él escribe lo siguiente, por favor, pongan atención. Él dice lo siguiente. Desde entonces he observado, dice él, en muchas ocasiones que es incoherente e irracional el sentido común de los seres humanos. ¿Por qué? Él responde, porque no les da vergüenza pecar y sin embargo les da vergüenza arrepentirse. ¿Notan ustedes? Este autor, Foet, dice que él observa que existe una incoherencia en el sentido común de todos nosotros. No sentimos ninguna vergüenza al momento de pecar, pero para muchos muy vergonzoso arrepentirse. Y eso en muchas ocasiones se debe a que tenemos un corazón orgulloso, un corazón religioso. La razón de por qué tú y yo nos cuesta confesar nuestros pecados a diario, porque de hecho es una necesidad diaria, es porque no vemos nada mal en nosotros. Todo lo vemos perfecto, todo lo vemos bonito, pero no es así. No es así. Nos cuesta admitir
nos cuesta admitir nuestra necesidad. Nos cuesta admitir que necesitamos arrepentirnos constantemente y buscar a Dios constantemente. Y eso, reitero, se debe a que hay un problema en nuestra personalidad. Y este problema, comúnmente, tiene que ver mucho con el orgullo. Pero aquellos que son humildes, Jesús dice que son bienaventurados. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dice una frase que podría ser algo como paradójico. Él dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando pensamos en esa frase, lo que Jesús está diciendo es que todos aquellos que son conscientes de su necesidad de Dios son personas benditas, son personas aprobadas por Dios. No simplemente porque son parte del reino de Dios, sino porque el Espíritu Santo está obrando en ellos y ellos están siendo conscientes de su necesidad. Y ser consciente de dicha necesidad, sin lugar a dudas, es una bendición frente a tantas personas que hoy les cuesta mucho reconocer sus carencias. Porque si ustedes y yo fuéramos cada día conscientes de nuestra necesidad de Cristo, les aseguro que no faltaría tiempo, nos faltaría tiempo para estar de rodillas, orando, pidiendo ayuda, suplicando de su gracia, para llevar a cabo cada una de nuestras tareas. Pero la falta de oración habla mucho de un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente. Pero aquellos que han observado y son conscientes de su carencia, una carencia que no es algo que se logra o se obtiene simplemente porque soy un iluminado, sino porque el Espíritu de Dios ha abierto mis ojos. Esas personas, según Mateo capítulo 5, no solamente son benditas, sino que también son sensibles a la voz de Dios, porque sufren a causa de su pecado, pero también son transformados en personas humildes. Hoy necesitamos nosotros ser cada día más conscientes de esa necesidad, de que las cosas no las estamos haciendo bien, de que no estamos cerca de Dios y que muchas de las cosas que hacemos nos hacen alejarnos más de Él. Y ese es un problema que este pueblo está teniendo. Este pueblo no se da cuenta de que le ha dado la espalda a Dios y que está lejos y cada vez más lejos de Él. Por eso, allí, en este pasaje, ustedes observan a Dios llamar a este pueblo a volverse a Él, para que Él pueda también recibirlos, para que Él pueda también cambiar su destino, la forma o el camino hacia donde ellos, o el destino más bien, hacia donde ellos están conduciendo. Entonces, yo quisiera enfocarme hoy día en este concepto de arrepentimiento. Y quisiera que ustedes pudieran ver conmigo, a la luz de este texto bíblico, algunos motivos, ¿ya? De por qué ustedes y yo, a la luz de este pasaje, así como también este pueblo al cual le habla Malaquías, deberíamos ser más constantes en este acto de arrepentimiento. Porque ustedes y yo deberíamos estar más inclinados a arrepentirnos continuamente. Así que quiero que miramos algunas cosas de por qué es imperativo este camino de arrepentimiento, ¿ya? Y solamente a modo de recordar algunas cosas, es interesante
nuevamente subrayar que nos encontramos ante un pueblo, este pueblo de Judá, pueblo de Israel, que se mira hacia sí mismo, como ya lo hemos dicho, y se ve como un pueblo superior, un pueblo autosuficiente, y que debido a que no ve nada mal en ellos, no ven su suciedad, ni tampoco la forma en que ellos se están alejando de Dios. En el capítulo 3, nosotros la semana pasada observamos que Dios iba a enviar un mensajero del pacto. ¿Y cuál iba a ser el propósito de este mensajero? El propósito de este mensajero era purificar a este pueblo que no veía a Dios por ninguna parte. Y eso se debe específicamente, según lo que vimos la vez pasada, a que este pueblo tampoco veía en sí mismo la necesidad de Dios. Ellos juzgaban a Dios, decían de que Dios se agradaba en el mal, pero no eran capaces de darse cuenta de que ellos estaban practicando el mal y que al acusar a Dios de ser un Dios injusto y de juzgar el carácter de Dios, ellos no se daban cuenta de que Dios observaba sus adulterios, la manera en que se aprovechaban de los pobres y de los necesitados, y que Él iba a enviar su mensajero para limpiar, purificar. Porque a menos que Dios no envíe a dicho mensajero, este texto de Malaquías capítulo 3 nos dice que ninguna de las ofrendas ni ninguno de los actos de adoración por parte de este pueblo iban a ser aceptadas por Dios. Solamente el mensajero, que la semana pasada observamos que tiene relación con Cristo Jesús, solamente este mensajero podía limpiar y podía purificar a este pueblo para que ellos pudieran volver a adorar a Dios y de esa forma pudieran también ser aceptadas sus ofrendas, sacrificios y adoración. Ahora, este pueblo alegaba de que Dios no estaba por ninguna parte. Y posiblemente la razón de eso se debe a que esta suciedad de la cual este pueblo debía ser limpiada estaba no solamente generando un problema moral dentro de ellos. En muchas ocasiones el pecado produce algunos temas con relación a Dios. El pecado en muchas ocasiones hace que nosotros no veamos a Dios. Es como que la suciedad, el pecado, cubre nuestros ojos. Y cuando pecamos, no solamente hacemos el mal, sino que también sentimos que Dios nos ha abandonado, porque ya no lo sentimos cerca, ¿no? Esa es como la expresión que comúnmente decimos. Me siento lejos de Dios. O no escucho a Dios. Ya no escucho a Dios al leer su palabra, no escucho a Dios al meditar en ella, etc. Y comenzamos, como este pueblo, a juzgar a Dios. ¿Dónde está Dios? Decimos. ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Por qué se ha alejado de nosotros? Etcétera. Sin embargo, no nos damos cuenta de que el problema aquí no es Dios. El problema no es que Dios nos ha abandonado. El problema es que nosotros nos hemos alejado de Él. Y eso es algo que el versículo 6 de Malaquías capítulo 3 enfatiza. Dios tiene un amor inmutable hacia nosotros. Su amor no cambia, Él no se mueve, Él no abandona su propósito. El problema es que cuando pecamos, los que se mueven somos nosotros. Y el pecado no solamente nos mueve en dirección contraria a Dios, sino que metafóricamente podríamos decir, cubre nuestros ojos para no ver a Dios y también tapa nuestros oídos para no escuchar a Dios. El pecado nos afecta de forma integral. Y por esa razón es que
Este pueblo necesita ser limpiado para que sus ojos nuevamente puedan ver y sus oídos nuevamente puedan escuchar y puedan darse cuenta de que Dios nunca los ha dejado, de que Dios no se ha movido nunca del lugar donde Él dice estar y que los únicos que se han movido somos nosotros. Esa es la situación de este pueblo. Un pueblo que se mueve, pero lamentablemente siempre en dirección contraria a Dios. Y por eso lo que Dios dice es: vuelvan, búsquenme, arrepiéntanse. Esa palabra arrepentimiento es la palabra clave, muy manoseada en nuestro tiempo, muy importante en las Escrituras. Arrepentimiento es la solución a todos nuestros problemas, hermanos. Arrepentimiento es una práctica constante, o más bien una práctica que debería ser constante en nuestra vida. Pero es una palabra que para muchos de nosotros es dolorosa, porque nos muestra lo necesitado que estamos y no queremos sentirnos así, necesitados. No queremos sentirnos débiles, no queremos sentirnos sin fuerzas. Pero cristianismo es eso. Cristianismo es sentir nuestra necesidad, observar nuestra debilidad y darse cuenta de que la única manera para que Dios pueda suplir nuestras necesidades es primero observar nuestras carencias. Entonces, este texto de Malaquías capítulo 3 nos plantea algunas razones positivas y negativas de por qué el arrepentimiento y buscar a Dios debería ser algo constante en nosotros. A la luz de este texto, quiero desglosar algunas ideas. La primera de ellas está allí, en el verso 5 del capítulo 3 que estamos examinando, donde lo primero que podemos observar es que este pueblo que está perdido necesita arrepentirse porque algo que ya ha sido constante dentro del texto, este pueblo ha dejado de temer a Dios. Y ya hemos hablado varias veces de esto, pero no deja de ser importante hablar de la falta de temor. La falta de temor en nosotros es una falta de irreverencia. Perder el temor a Dios nos puede llevar a hacer cosas que luego vamos a lamentar y vamos a hacer de forma deliberada, sin miedo, hasta que las consecuencias aparezcan. Todos nosotros pecamos de una forma que en un principio no vemos necesariamente las consecuencias. No reflexionamos en las cosas que pueden ocurrir a partir de nuestros actos. Y eso en muchas ocasiones es porque nos hemos acostumbrado al pecado. Piensa tú cuántas veces pecas y caes en las mismas cosas y posteriormente tú pides perdón. Ya pareciera que arrepentirse es un juego para ti. Eso se debe a que de una u otra manera has comenzado a perder el temor a Dios. Ya no tienes miedo. Y por esa razón es que pecas tantas veces en lo mismo. Y además de eso, te cuesta arrepentirte. Porque observas de que las consecuencias no llegan nunca. Y por tanto tú tardas en contristar tu corazón. Este pueblo es así. Este es un pueblo que ha perdido el temor. Es un pueblo que se ha acostumbrado al pecado y que en ese sentido ya no peca consciente de su necesidad. Ellos no ven su maldad. Muchos de nosotros somos así. Y es algo que debemos cuidar. No te acostumbres a tus pecados, ni tampoco te acostumbres a mirar la santidad a la distancia. Nosotros debemos ser personas que debemos vivir, como dice el texto bíblico, bajo estos dos sentimientos, con asombro y con temor. No debemos nunca dejar de asombrarnos de Dios y no debemos nunca de dejar de temer a Dios. Cuando perdemos estas dos actitudes,
hemos comenzado a caminar muy, muy lejos de Dios. Cuando tú dejas de asombrarte de lo que Dios hace, de lo que lees en las Escrituras, de la obra de Dios, y cuando tú dejas de temer y comienzas a tomar decisiones de manera deliberada, sin preocuparte de las consecuencias, y viendo obviamente que estás caminando lejos de Dios y de su palabra, déjame decirte que estás caminando hacia un precipicio. Estás entrando a un callejón sin salida. Y lo único que vas a hacer es perderte allí en medio de la oscuridad. Este pueblo está caminando hacia allá. Versículo 5 dice de que ellos han perdido el temor. Y cuando somos conscientes de eso, la solución es arrepentirnos. Porque eso va a traer consecuencias. Pero también noten ustedes que hay un segundo motivo de por qué este pueblo y nosotros también deberíamos caminar constantemente hacia el arrepentimiento. Y esto se debe a que no solamente hay una falta de temor en este pueblo, sino que su pecado no es un accidente, sino que al contrario, pecar para ellos se ha convertido en una práctica de generación en generación. Miren ustedes el versículo 7. El versículo 7 dice eso. Este pueblo es un pueblo que ha abandonado los estatutos de Dios y que desde las épocas, dice, de sus antepasados, se han apartado de las leyes del Señor. Y eso es lo que pasa cuando se pierde el temor. No sabes, ya no tienes conciencia de tiempo. Este pueblo ha hecho del pecado una práctica. Ha hecho de esta vida lejos de Dios un hábito. Y si han sido preservados, no ha sido, reitero, por su autojusticia, sino sencillamente son preservados porque el amor de Dios no cambia. Eso es lo que dice el versículo 6. El versículo 6 nos permite a nosotros entender de que es pura gracia la que mantiene a este pueblo vivo. Nada más que eso. Pero este pueblo ha profesionalizado el pecado. Ya no es una recaída, un accidente. No. Es una práctica. Y eso involucra disciplina. Eso requiere corrección. Eso es lo que hacen los padres, ¿no? Una de las cosas que los padres deben aprender a diferenciar entre sus hijos es cuando uno comete un error o un accidente, o cuando uno peca de manera deliberada. Los accidentes se corrigen conversando y uno observa el cambio. Pero cuando tú permites que tu hijo peque deliberadamente muchas veces contra ti, tú tienes a un necio allí. Y si tú no lo corriges, ese hijo se va a perder. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que hace Dios aquí. Este pueblo peca deliberadamente, de generación en generación. Ha hecho de esto una práctica. Y eso generó obviamente un problema. El problema es que se ha separado de Dios. Eso es otra cosa que tú observas aquí, en el verso 6, versículo 7. Por eso es que Dios dice, vuélvanse, porque están caminando en dirección contraria. Están siendo como Jonás, ¿no? Ellos están huyendo de la presencia de Dios, han tomado un bote y han viajado hacia otro lugar sin un boleto de regreso. Y por esa razón es que a veces Dios, cuando ocurre eso, levanta tormentas y hace lo que tenga que hacer para atajar a sus hijos. Porque Él va a hacer eso. Él va a atajar a sus hijos. Él va a detener a sus hijos. Porque Él ama a sus hijos. Él no va a permitir que ellos se alejen más de lo que el pecado y su alejamiento espiritual pueda conducirlos a ellos a apartarse de manera definitiva de Dios. Por eso, ahí ustedes observan también un tercer motivo. ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? No solamente por una falta de temor, o porque el pecado se ha hecho ya una práctica. El pecado genera separación, hermanos. Y eso es real.
Tenemos que ser conscientes de eso. El pecado nos separa, el pecado no es un juego. El pecado genera separación, genera división. Pero aquí hay una palabra que es más terrible todavía, y que es el concepto de maldición. Si ustedes observan allí en los versículos 7 al 9, Dios dice que este pueblo va a ser maldecido. No solamente porque este pueblo ha dejado a Dios, sino porque este texto hace un comentario que para muchos es un poco fuerte, ¿no? Y el comentario es que este pueblo le ha robado a Dios. Le ha robado a Dios. Y desde aquí, obviamente, hay muchos que comienzan a fomentar esta idea, ¿no? Del dinero, los diezmos, las ofrendas. Están robándole a Dios, traigan su dinero, etcétera, etcétera. Y es así, es bíblico. Pero no es solamente el dinero lo que tú y yo le robamos a Dios. Tú y yo robamos a Dios constantemente porque todo es de Dios. Tu tiempo es de Dios. Tus fuerzas son de Dios. Tu vida es de Dios. Tus talentos son de Dios. Tu atención, concentración es de Dios. Tú y yo constantemente le robamos. Siempre. Porque, como hemos ya expresado a través de esta serie, tú y yo le pertenecemos. Pero aquí es importante subrayar la idea de que Dios está criticando a este pueblo porque no es fiel a sus ofrendas y no es fiel en relación a sus diezmos. Y esto debe hacernos pensar a nosotros. Ofrendar, diezmar es más que simplemente una responsabilidad de ser un miembro de una iglesia. Ofrendar, diezmar es más que simplemente estar al día y pagar una cuota. Ofrendar, diezmar es más que simplemente poder tener la oportunidad de participar de una asamblea. Si diezmo y ofrenda solamente significa eso, ustedes y yo estamos muy mal. Ofrendar y diezmar tiene implicaciones espirituales. Implicaciones espirituales. Si tú y yo no ofrendamos y no diezmamos, tú y yo estamos adorando al Dios Mamón. Eso es todo. Jesús mismo establece esas diferencias. Cuando tú y yo no somos capaces de rendir nuestro Dios de la billetera a nuestro Señor, es porque tú y yo estamos más preocupados de lo que tenemos en el bolsillo, porque no dependemos de Él. Nosotros queremos depender de nosotros mismos. Y en ese sentido nos restamos de ofrendar o de diezmar cuando pensamos de que no tenemos la capacidad de llegar bien a fin de mes. Porque necesitamos estar o sentirnos seguros. No que Dios nos otorgue seguridad. El dinero, así como otras cosas, pueden estar generando un problema con Dios y nuestra relación con Él. Por tanto, no solo ustedes, este pueblo necesita arrepentirse porque este pueblo no solamente ha perdido el temor, no solamente ha hecho del pecado una práctica, no solamente este pueblo se ha alejado de Dios, sino que este pueblo está bajo maldición. Y esta maldición es seria. ¿Saben por qué? Porque según Pablo allí en Gálatas, capítulo 3, la única forma para que un pueblo deje de ser maldito y pase a ser un pueblo bendecido requiere de un sacrificio. Y según Gálatas 3, Jesús se hizo maldito por nosotros para que dejemos de ser maldecidos. Maldición es un concepto muy fuerte, porque Dios lo que quiere es bendecirnos, pero nuestros muchos pecados nos han extraviado. Y todos están en esa misma condición, aquellos que se encuentran lejos de Cristo, nuestro Salvador. Juan 3, versículo 33 o 36, dice de que
Jesús, todos aquellos que no creen en Jesús y no se refugian en Él, todos aquellos están bajo la ira de Dios. Y esa condición de estar bajo la ira de Dios es una condición de estar maldito. El problema ya no es una muralla, el problema ya no es un callejón sin salida, el problema es Dios mismo. Dios es tu enemigo. Y tener a Dios por enemigo es lo más terrible que puede ocurrir en tu vida. Por eso es que Él tiene que sufrir para salvarnos. Él tiene que hacerse maldito para que tú y yo seamos bendecidos. Y este pueblo está camino hacia allá, hacia la maldición. Y de hecho, el texto nos dice de que este pueblo está ya sufriendo las consecuencias de dicha maldición. Porque las ofrendas y los diezmos son parte de esto, parte de este pacto que Dios ha establecido allí en Deuteronomio, donde Él ha puesto ante el pueblo la vida y la muerte. Y donde Dios ha querido que el pueblo escoja la vida. Pero al oponerse a obedecer a Dios, ellos están escogiendo la muerte. Y ellos están sufriendo las consecuencias. Los versículos 10 al 12 hablan de eso. Las cosas no están saliéndoles bien. Trabajan y no resulta nada. Están siendo como Ageo, allí en el capítulo 1, donde el profeta llama al pueblo a reflexionar en sus caminos. ¿Por qué las cosas no resultan? Porque Dios está oponiéndose. Dios está evitando que la lluvia caiga, está llevando mosquitos o bichos para dañar la cosecha. No permite que el fruto prospere. Dios se opone. Dios se opone. Por tanto, aquí tienes varios motivos, en un sentido negativo, para traer a tu corazón este sentimiento de contrición. Si tú estás en pecado, si has hecho del pecado un hábito, si hay falta de temor en ti, si cada vez más tú te alejas de Dios, ya no le temes, ya Dios no es algo que te asombra. Si tú observas que las cosas no están saliendo bien, puede ser posible que Dios esté llamándote a examinarte. Con esto no quiero decir de que siempre que las cosas ocurren de una manera trágica, significa que Dios esté reprendiéndote. No quiero que caigamos en eso. Pero tampoco quiero que tú pienses que las situaciones difíciles en nuestra vida no tienen ningún significado. No es así. Dios a veces puede estar llamándote a través de situaciones difíciles y dolorosas para examinarte. Y si Dios no lo está haciendo ahora y tú eres consciente de que estás lejos de Dios, no esperes a que llegue ese momento difícil para recién acordarte de Él. No es el camino. Porque Dios puede hacer que tú pases por momentos difíciles para que despiertes. Pero no es lo que tú quieres. No deberías querer eso. Y yo tampoco. Entonces, a la luz de este ejemplo de este pueblo, hay varios motivos negativos que deberían llevarte a ti a reflexionar. Pero también, creo, hay algunos motivos positivos de por qué tú y yo deberíamos estar siempre propensos, inclinados a arrepentirnos, de una manera mucho más fácil, digámoslo así. Y aquí comento algunas cosas simplemente breves, tiene que ver con algunos detalles también que el texto nos otorga. Uno de ellos, nuevamente, tiene que ver con esta idea del carácter de Dios. Versículo 6. El saber de que tú tienes a un Dios que no cambia. Eso es precioso. Porque Dios no va a pagar tus pecados o tus faltas con la misma moneda. Versículo 6 dice que Dios es un Dios inmutable y por esa razón tú y yo seguimos vivos. Y ser consciente de eso es maravilloso,
Porque sabes que siempre tú tendrás una respuesta positiva por parte de Dios si es que tú te vuelves a Él. Porque aun cuando las circunstancias se pueden cambiar, tú puedes cambiar, las promesas de Dios no cambian. Dios es fiel. Dios es fiel. Y la Escritura da mucho testimonio acerca de eso. Él es lento para la ira, sus planes son de bienestar para ti, no de malestar, etc. Entonces, cuando tú tienes a un Dios con esa clase de recepción, vamos a buscarlo entonces. Vamos a buscar su ayuda, vamos a presentarle nuestros pecados y encontrar en Él la solución a todas nuestras enfermedades. El carácter de Dios nos incita a nosotros a arrepentirnos. Pero también la respuesta de Dios, versículo 7. El versículo 7 dice de que si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Y eso es como pensar un momento en esta parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo regresa a casa, tú ves a un padre atento a dicho hijo, que no es alguien que espera que llegue a la puerta y que toque, sino ves a un padre que corre hacia su hijo, lo abraza y hace como que aquí no pasó nada. Es interesante ver a un Dios así, con una respuesta positiva, que no pone peros, ni trabas, ni condiciones, sino que recibe a sus hijos, aquellos que lo buscan, aquellos que se vuelven a Él, aquellos que regresan a casa. Eso es un incentivo positivo. No solamente el carácter de Dios, sino su respuesta y también su disposición. Es interesante el versículo 10. Miren ustedes el versículo 10 un momento. Dios hace algo que va en contra del patrón bíblico, digámoslo así. Son muy pocos los textos en la Biblia que podemos encontrar a un Dios invitando al ser humano a probarlo. Hay muy pocos textos que hablan de eso. Cada vez que aparece la idea de probar a Dios, en la mayoría de los textos tiene relación con tentar a Dios. Y probar a Dios o tentar a Dios es una ofensa. Pero en esta ocasión, en este texto, en el versículo 10, cuando Dios dice, pruébame en esto, lo que Él está diciendo es lo siguiente. Yo estoy tan dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, que si no lo hago, tú podrás darte cuenta que yo no soy un Dios fiel. Él quiere que tú y yo lo probemos en sus promesas, en sus declaraciones. Este Dios que tú y yo tenemos es un Dios que quiere bendecirnos. Y Él quiere que tú estés seguro de eso. Pero para eso hay que dar un paso. Y este paso es un paso de fe, donde tú le crees a este Dios. Tú le crees a este Dios que Él es capaz de sustentarte. Que tú le crees a este Dios que es capaz de perdonarte, que es capaz de ayudarte. Pero para eso hay que dar un paso. El paso aquí es arrepentimiento. Son muy pocas veces en la Biblia donde tú encuentras esto. Pero es muy interesante notarlo aquí. Porque tú ves a un Dios no solamente que no cambia y que está dispuesto a volverse si nosotros nos volvemos, sino que incluso Él está dispuesto a dar evidencia de que Él te ha perdonado y que ha hecho borrón y cuenta nueva. Pero hay un último detalle, y que están ahí en los versículos 10 al 12. Él no solamente es inmutable, no solamente tiene una respuesta, Él recompensa la gracia que coloca en nosotros. Si nosotros entendemos de que todo lo que tenemos es de Él y que todo lo que damos viene primeramente de Él, cuando tú y yo nos acercamos a Él, nos arrepentimos, damos de lo que Él nos da, mira cómo Dios recompensa su gracia en este texto. Él dice que
Si tú y yo vamos a Él, y nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento concreto en acciones, lo cual en este texto significa diezmar y ofrendar, ¿qué es lo que hace Él? Él, versículo 10, nos bendice de forma abundante. Él hará que la lluvia baje, que el trabajo prospere y avancemos. Él, segundo, versículo 11, nos otorga protección. Él evitará que situaciones difíciles puedan generar que el fruto o el producto o el fruto de tu trabajo sea de alguna manera entorpecido. Él va a otorgar protección. Pero también, nota tú, versículo 12, Él otorgará reputación. Aquellos que observan de que, como Job, ¿no? Cada día estás mal y vas de mal en peor, que era la crítica de los amigos de Job. Él cuidará de su testimonio y que en el contexto de este texto, Él hará que las naciones que hoy o que en ese momento se estaban riendo de Israel, cambien de opinión al ver la bendición de Dios, al ver la gracia de Dios en ellos. Pero es importante entender algo. El arrepentimiento no es simplemente un acto divino, perdón, no es simplemente un acto humano. El arrepentimiento, más que todo, es una gracia divina. El Catecismo Mayor de Westminster hace mención de eso. Arrepentimiento es una gracia divina. Es algo que tú y yo no podemos producir por nuestros propios medios. Es algo que necesitamos que Él obre en nosotros. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos pedirle al Señor que Él nos haga consciente de nuestros pecados. Yo no sé cómo tú examinas tu espiritualidad, pero si tú piensas que no estás bien y que necesitas un avivamiento, que tu vida espiritual no es igual como era antes, que por alguna razón hay cosas que ya no son iguales en ti y que tú quieres más fervor, más celo, déjame decirte que no vas a lograr eso comprándote libros. No vas a lograr eso simplemente asistiendo a la iglesia y a las actividades. No, hay algo más profundo que debe cambiar en ti. Tú necesitas ser más consciente de tus pecados. Tú necesitas arrepentirte más de tus pecados. Tú necesitas de la gracia de Dios, que no solamente te muestre y me muestre a mí mi maldad, sino que me dé el poder de su palabra y del Espíritu de Dios, no solamente para mirar, sino también para cambiar. ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy? Que el Espíritu de Dios, su palabra, impacte profundamente en nosotros y nos haga cambiar, nos haga volvernos a Él. Este pueblo necesitaba eso. Y estoy más que seguro que eso también es lo que tú y yo necesitamos hoy. Necesitamos volvernos a Dios para poder disfrutar de su gracia. Vamos a orar, ¿bien? Vamos a orar, Señor.